Hemos notado incluso una disminución de otros tipos de infecciones como gastroenteritis o conjuntivitis, lo cual marca de manera secundaria el efecto que han tenido estas medidas de distanciamiento. En ese sentido, aquí hemos tenido una reunión hoy de gabinete con el señor presidente de la República, donde estamos valorando continuar con algunas de estas medidas de distanciamiento social, de aislamiento que hemos mencionado previamente, introducir de manera ya permanente, en tanto se evalúan algunas excepciones, teniendo en cuenta la época del año específica y del mes. En ese sentido queremos socializar con ustedes el hecho de que vamos a hacer un mandato también de que las personas mayores de 60 años permanezcan con el distanciamiento social constante. Los eventos masivos introducidos en este momento, me gustaría pasarle la palabra a mis compañeros aquí de gabinete que me acompañan. Bien, muy buenas tardes. Sumando a lo que decía el ministro Mazzoleni, siguiendo el mandato que estamos teniendo, es el ministro quien lleva adelante la política en este momento en cuanto a las necesidades que tiene el Ministerio de Salud, y el resto de las carteras nos ocupamos de lo que ello implica. En ese sentido, el ministro ha dado las indicaciones de lo que espera para las próximas horas y para la semana que viene, y nosotros hemos expresado cada uno, digamos, las diferentes realidades que se están dando en varios campos, que están por supuesto subrogadas, que están por supuesto supeditadas a la salud, que es el valor fundamental que todos estamos absolutamente convencidos que tiene que ser. En ese sentido nos hemos comprometido para que el día de mañana, día en el que vence el decreto que está en este momento vigente de esta modalidad que tenemos hasta mañana, durante el día de mañana un equipo técnico con la ministra de Trabajo, quien les habla, el ministro del Interior y otros más, vamos a estar trabajando en una fase, digamos, intermedia, que pueda de alguna manera hacer frente a lo que es pago de salarios, a lo que son algunas de las necesidades específicas que vienen con la semana que viene y por las fechas. Pero esas excepciones o aquellas ventanas o aquellos niveles específicos van a ser trabajados con mucha conciencia, bajo la supervisión, digámoslo así, del ministro de Salud, y consensuadas con él en las próximas horas, y van a ser anunciadas el día de mañana ya con más rigor y con más especificidades. Aprovecho también para mencionar, en otro orden de cosas, que está habilitado el decreto por el cual la CONACOM, que es el Organismo Nacional de Competencia, tiene ahora mucho más herramientas para caer con todo el peso de la ley de sus competencias a prácticas que puedan ser consideradas no válidas para el ejercicio del comercio dentro de nuestra normativa. Ese es un decreto que fue firmado el día de hoy. Volviendo al tema central, me gustaría pedirle al ministro Euclides, a mi colega la ministra Carla, a los demás que puedan hacer sus comentarios al respecto, diciendo, cerrando de mi parte, de que mañana las empresas tendrán, calculamos hacia el mediodía, las especificidades concretas con las cuales nos vamos a manejar la semana que viene. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Como ya escucharon de mis antecesores, vamos a pasar a una fase intermedia. Nos hemos reunido con sector empresarial, con centrales obreras, con trabajadores. Hay ciclos laborales, cierres laborales muy sensibles que tienen que darse esta semana. Nos han pedido tener en cuenta esas variables. Estamos también en vísperas de Semana Santa y hay cuestiones administrativas, sobre todo, que tienen que cumplirse en esta semana anterior. Así que, atendiendo a esas consideraciones, por supuesto, un absoluto acatamiento de las normas de seguridad, de salud, las recomendaciones del ministro que constituyen una prioridad. Vamos a pasar a esta fase con indicaciones precisas que mañana les vamos a dar en cuanto a qué, digamos, va a liberarse o no en estas especificaciones. Y sobre todo quiero mencionar que el control de las medidas laborales, las medidas de protección y seguridad en el trabajo van a seguir muy rígidas.
el Ministerio del Trabajo va a seguir verificando los ambientes laborales y, por supuesto, adoptando las sanciones pertinentes en caso de que en los ambientes laborales no se cumplan estas medidas. Esto es totalmente atendible, atendiendo al momento en que nos encontramos, también de todas las consideraciones y las variables que hemos podido analizar. Entendemos que hay un sector trabajador, un sector empresarial que necesitan hacer actividades importantes, cierres o culminaciones en esta semana clave, que es de fin de mes. Así que, atendiendo a todo esto, mañana vamos a poder dar mayores detalles, pero digamos el paso a una fase intermedia requerida sobre todo y necesitada por el sector empresarial y el trabajador, siempre cuidando la salud, es lo que vamos y anunciamos en este momento con más detalles para mañana. Muchas gracias. Buenas noches a todos, a todas. Gracias. Solamente informar que las clases siguen suspendidas para las instituciones educativas del sector público, del privado y privado subvencionado. Es decir, no existe ninguna modificación al respecto. Sí, con el decreto se nos permite convocar con ciertas limitaciones a funcionarios del Ministerio de Educación, directores de colegios, instituciones, porque estamos ya desde ayer en un proceso de entrega de la merienda escolar y del almuerzo. Hemos autorizado a los gobernadores, recordar que Asunción le corresponde al Ministerio de Educación y Ciencia y la Municipalidad de Asunción, pero a partir de los límites de Asunción ya es competente en materia de almuerzo y de merienda escolar los gobernadores, los intendentes. Entonces han sido autorizados por resolución del Ministerio para que ellos, respetando todo lo que son las medidas sanitarias y no generar hacinamiento de personas en el momento de la distribución de lo que es merienda, se pueda entregar. Nosotros a partir del martes próximo comenzaremos en Asunción a entregar lo que corresponde al almuerzo, pero el almuerzo se modificó, es una cuestión contractual que hemos resuelto con la empresa proveedora de almuerzo, y el almuerzo en Asunción se convirtió en kit alimenticio. Entonces se le va a entregar no el almuerzo, sino todo lo que corresponde a un kit alimenticio por niño, que aproximadamente sería por 10 días, 13 kilos pesaría cada kit alimenticio por niño en las instituciones. Estamos ya coordinando y felicitar a los directores de colegios del país que se están movilizando con los intendentes y gobernadores, y seguramente lo haremos nosotros en Asunción la próxima semana, de un acto realmente digno de admirar cómo se destaca al personal de salud, que son los héroes en este momento, las Fuerzas Armadas, las fuerzas policiales, de estar trabajando, exponiéndose en los medios de comunicación. Hoy se suman los directores de colegios, supervisores, y realmente quiero agradecer por esa posición en este momento en que la República nos necesita absolutamente a todos. Solamente eso quería informar y reiterar: las clases siguen suspendidas en el sector público, privado y privado subvencionado, con las excepciones que le acabo de informar. Muchas gracias. Muy brevemente, hemos sido convocados por el jefe del Estado para hacer una evaluación a la luz de la política de salud pública, y el gobierno no solamente con otras instituciones mide la temperatura corporal de sus ciudadanos, sino que la temperatura social. La fuerza pública va a seguir controlando estrictamente el protocolo sanitario impuesto por el ministro Mazzoleni, de tal suerte a que efectivamente se cumplan los presupuestos de prevención. Y fíjense ustedes los datos esperanzadores que dio el ministro Mazzoleni de la disminución considerable de las enfermedades normalmente que surgen en esta época, y eso hace que efectivamente la prevención que se tomó fue una prevención inteligente, a tal punto que nuestros hospitales están aireados, están lejos de estar repletos. Es una buena sensación. Quiero informarles además que a partir de las 0 horas, bajo la orientación y control
del embajador Federico González, nuestros compatriotas que van a ingresar a territorio nacional serán sometidos a estricto control sanitario, cuarentena. En ese sentido queremos transmitir, exhortar a nuestros compatriotas que normalmente por esta época suelen venir para la Semana Santa, que en lo posible se abstengan de hacerlo, salvo que si quieren venir a pasar la Semana Santa en un cuartel, serán bienvenidos. Muy bien, muchas gracias. Permiso, disculpen. Una acotación importante que nos están pidiendo algunos empresarios y trabajadores. La ley de emergencia que se anunció en esta semana, ya promulgada por el presidente, va a tener una reglamentación ya para la semana que viene, es decir, lo que hace a subsidio para trabajadores informales, independientes y también para los trabajadores asalariados que hayan quedado cesados o sean suspendidos en sus actividades laborales. Vamos a poder aplicar ya estos subsidios a partir de la reglamentación que está saliendo la semana que viene. Esto, por supuesto, también va a ayudar a las MIPYMES que hoy están pidiendo respuestas, así que les pedimos solamente un poco de paciencia. Estamos sacando la reglamentación para la semana que viene y, bueno, estas normas de ayuda a los trabajadores van a poder ser ya tangibles dentro de muy poco tiempo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. De forma nomás con respecto a lo que es el horario, teniendo en cuenta que habrá ya ciertas dispensas, entre comillas, a partir de mañana, en base a lo que van a analizar. ¿Cómo quedan 24 horas? ¿Es hasta la noche? Hoy o hasta la madrugada del sábado con respecto a los controles estrictamente en ese horario. Ustedes saben que desde el 22 al 28 se dispuso que la restricción de vehículos y personas en la vía pública eran las 24 horas. A partir del sábado, como ya el sol entra más temprano, a partir del domingo, la restricción será de 19 horas a 5 de la mañana. Quiere decir entonces que a partir de las 5 de la mañana hasta las 19 horas se podrá trabajar con las restricciones establecidas por el Ministerio de Industria y Comercio y por el Ministerio del Trabajo. Eso es lo que se ha establecido y seguramente mañana tendremos una información más ordenada y más copiosa de cómo se va a llevar a cabo la flexibilidad o la flexibilización laboral. Ministro de Salud Manzoleni, ¿no es en tirar por el suelo de cierta manera todo el esfuerzo que se realizó, teniendo en cuenta que hablaban que el periodo de contagio, de mayor contagio, se estaría dando entre finales de marzo, la primera y segunda semana de abril, y principalmente tenemos en cuenta la Semana Santa también en unos días? Sí, todas las medidas que hemos tomado han tenido un impacto positivo, como hemos dicho. Estas medidas van a ser sostenidas. Estamos estableciendo algunas restricciones particulares, como se ha mencionado, se está buscando una zona intermedia que nos permita poder consolidar los avances que tenemos hasta aquí, ¿verdad? Entonces, estamos todavía ordenando, como dijo el ministro Acevedo, las restricciones que vamos a mantener y de hecho en la línea de base, el distanciamiento social, la prohibición de eventos masivos, las restricciones de todo tipo se van a sostener. Yo les pido disculpas porque estamos siendo convocados por el señor presidente. ¿Por cuánto tiempo más se extendería eso, ministro? Bueno, por el momento vamos a estar haciéndolo, digamos, hay una definición clara de hasta el 12 de abril, ¿verdad? Vamos a estar evaluando y tomando las decisiones conforme la dinámica de los casos de coronavirus. Muchas gracias, permiso. Una precisión. Me permite una precisión con el ministro Euclides. Las medidas Salud manda y nosotros vamos a seguir muy estrictos de acuerdo a lo que Salud mande. Algunas cuestiones van a tener que atender ciertas cuestiones que tienen que ver con el fin de mes y variables que tuvimos que tener analizando con relación a lo que va a ocurrir la semana que viene. Entonces, tenemos en las próximas horas, porque el decreto sigue vigente, hasta el día de mañana a la noche sigue vigente, tenemos las próximas horas y las horas de mañana para hacer las aclaraciones pertinentes que trataremos en base a la experiencia también de
tratar de dejar bien clarificado muchas cosas, todo lo que podamos, de manera a que se sigan con las medidas de seguridad que impone el Ministerio de Salud y que tenga, así como tuvimos siempre, la cadena alimenticia, la cadena farmacéutica, los delivery, lo que es aprovisionamiento, etcétera, y alguna cuestión específica que tenga que ver con pago de salarios y alguna cuestión de ese tipo, pero requiere un análisis de los factores y tenemos unas cuantas horas, por lo tanto prometemos unas especificidades para mañana, probablemente en horas de la siesta. Una pequeña observación, ministra, también. Insistimos en lo que ya habíamos dicho en la ocasión anterior. Por favor, a los ciudadanos y a las ciudadanas, abstenerse de viajar al interior. Que la Semana Santa los del interior lo pasen en el interior y los de la capital lo pasen en la capital. Las medidas sanitarias siguen vigentes y es más, con mayor fuerza, porque hoy ya inclusive los sectores más vulnerables van a ser más rigurosamente controlados. O sea, mi caituyá, como decía Perón, con los pibes y con los viejos no hay que joder. Ministro, ¿qué pasa si en esta restricción parcial la gente se descontrola, empieza a salir de vuelta a sus casas, empieza a juntarse de vuelta? Bueno, me habrán escuchado hace un minuto decir que los controles van a seguir estrictos. Los militares, los policías y los fiscales van a seguir estando en la calle para justamente controlar y para que se cumpla lo del aislamiento social, impedir el hacinamiento en cualquiera de los casos. Creemos que ya no va a hacer tanta falta, tanta firmeza, porque yo creo que la gente ha recuperado muchísimo la conciencia cívica. Muchas gracias. Bueno,